Lilian Celiberti, olha, vamos ter que reduzir o tempo porque apareceu o Roberto, apareceu o Luiz Arnaldo, então ampliando o número de gente para falar. Eu não sabia. Você teve sorte. No hay problema. Bueno, yo en realidad voy a tratar de ser corta porque soy un poco colada en esta mesa, pero quisiera empezar por plantear una primera cuestión. El horizonte de prácticas alternativas y el diálogo entre esas prácticas requiere, para mi gusto, de un requisito básico, que es sospechar de las palabras con las cuales hemos nombrado hasta ahora muchas cosas. Y voy a empezar por una sospecha. ¿Tenemos que construir plataformas? Es una pregunta que le... ¿Acaso la gente no se organiza por sus pasiones y sus plataformas? Entonces, tal vez tenemos como desafío articular plataformas. Tal vez los compañeros cuando colocaron construcción lo estaban diciendo en ese sentido, pero construir plataformas en mi lengua quiere decir que no hay y que hay que construirla. Y la verdad es que no hay nadie que esté dispuesto a poner su tiempo y su energía si no tiene una lucha concreta, mínima, más grande, más alta, más pequeña, más importantes para unos que para otros. Y esa es mi primera cuestión. ¿Por qué? Porque en realidad estamos hablando aquí de la necesidad de hacer de nuestras prácticas un campo de diálogo político que supone en realidad el debate político. Y en relación al diálogo quisiera reafirmar tres cosas. El diálogo como una nueva cultura política. Segundo, el diálogo como una pedagogía cultural. Aprendizaje y deconstrucción de pensamiento colonizado, racista, homofóbico, etc. Y el diálogo como práctica política. No importa tanto el hacer, o importa en el mismo sentido el hacer a cómo se hace. Y este para mí es un principio de praxis. Necesitamos nuevas praxis. No importa que la agenda sea lo más revolucionaria, sea lo más integradora, si en nuestras prácticas no modificamos las lógicas de poder. ¿Qué significa? Que hay unos actores que importan más que otros y hay unas luchas que importan más que otras. Y este para mí, ¿saben? Es un punto central del debate 10 años después del foro. Yo quería decirle a Macías que en realidad yo sí pienso que en Belén y en otros muchos eventos se dieron respuestas a la crisis, justamente por algo que él decía. En un primer momento, hace 10 años, el eje central era la lucha contra el neoliberalismo. En Belén se instaló en el imaginario del pueblo del Foro Social Mundial la crisis civilizatoria, integrando como distintas dimensiones, y cada cual pone el énfasis desde dónde parte en su lucha. Y yo creo que esas son respuestas necesarias.
Le voy a pedir a Cándido que me haga, porque uno no percibe los tiempos y yo quiero ser respetuosa con los compañeros que vienen después y no quiero hacer abuso de mi uso de este. La segunda, entonces, en la articulación de las agendas. En relación a la articulación de las agendas, me parece que ha habido en estos 10 años de foros sociales, hemos adquirido una cierta porosidad para incorporar aprendizajes desde otros movimientos, aprender de la ecología social, aprender de los ecologistas y sus luchas, aprender del movimiento afro, aprender del movimiento indígena, aprender del movimiento de mujeres. Pero esos aprendizajes no son para todos igual. Yo siento que las mujeres somos mucho más receptivas a los aprendizajes que muchos de los movimientos dirigidos por hombres que siguen siendo muy parciales en sus miradas sobre los cambios. Y lo vimos hoy de mañana, en la otra mesa. Entonces, tal vez hay unas posibilidades de ciertos sectores, de ciertos movimientos que tenemos menos poder. Y voy a dar un ejemplo, sectores con menos poder en la lucha ambiental. En mi país, el Uruguay, tuvimos un conflicto por la instalación de una planta de celulosa que representa ni más ni menos que la expresión máxima del monocultivo y de una forma, y no fuimos capaces de articular con el movimiento sindical un enfrentamiento a ese modelo. Es más, la conciencia ambiental de los uruguayos retrocedió en términos de una batalla con la Argentina como gran país. Entonces se convirtió en una lucha nacional. Fíjense qué absurdo. Sin embargo, ahí es donde vemos que los actores del movimiento social en esta articulación de agendas no tenemos todos la misma capacidad de palabra, la misma capacidad de ser escuchados, la misma capacidad de interactuar. Y ese es uno de los desafíos. Articular agendas supone dar el debate político respecto a cómo defendemos el empleo, pero a cómo defendemos nuestra relación con la naturaleza, a cómo defendemos nuestra relación con la vida, a cómo establecemos el cuidado como un parámetro ético de las sociedades que queremos construir. Y eso supone pensar nuevas relaciones también entre hombres y mujeres, y no esa lucha es solo nuestra, solo de las mujeres. Termino con lo siguiente, una cosa bien concreta que tal vez sea más para la Asamblea. Yo tengo varias cosas que decir sobre el tema del Río +20 y de cómo recolocar esta agenda, al menos desde América Latina. Y desde América Latina tenemos un debate político, por lo que decía hoy. El cambio climático está pensado solamente a nivel planetario y nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros solamente estamos esperando que nos den tecnologías verdes y que nos den recursos para hacer las modificaciones. Y me parece que mientras tanto, a pesar de haber crecido las áreas protegidas, etcétera, no hay recursos para mantenerlas, no hay criterios de gestión ambiental, etcétera, etcétera. Entonces tenemos una agenda de debate, los modelos de integración siguen basándose en la extracción de materias primas y sigue basándose básicamente en una idea de crecimiento. Y ahí tenemos una agenda política para América Latina. Pero a esa agenda, en una articulación, tenemos que llegar con un desafío de integrar todas las luchas, de integrar a las mujeres negras, de integrar las luchas de las distintas plataformas y movimientos de nuestra América Latina. Si no, vamos a quedar con una nueva agenda por arriba que poco tiene que ver con la pasión de la gente que se organiza para llevar adelante sus utopías. Gracias.